Hola, hoy vamos a realizar una entrevista sobre el turismo rural comunitario. ¿Podrías presentarte, por favor, y decirnos de qué país eres? Hola a todos, yo me llamo Livia Buonopunto y soy de Italia. Y dime, ¿cuánto tiempo estás aquí en Perú? ¿Y qué estás Eh, haciendo? Llevo en Perú ya 10 meses y estoy acá haciendo una misión humanitaria. Bueno, has estado 10 meses. ¿Qué lugares has visitado en Perú? Ok, durante esos 10 meses he ido a Ique Paracas, así con la Huacachina, luego Huaraz y Caraz con Laguna 69, el Glacial Parón, Arequipa, el Cañón del Colca y en la selva, en Iquitos, y también en Cusco, Valle Sagrado y por fin el lago Titicaca. Muy bien. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia con los guías locales? ¿O cómo fue tu experiencia en general? En Perú, en todos esos sitios. Ajá, en esos lugares. Yo diría que ha sido una experiencia positiva porque siempre hemos encontrado muchos guías y estaban bien calificados, sabían todo de la historia, de la cultura, conocían los lugares y ha sido muy útil, la verdad, encontrar esos tours donde habían guías que nos traían y ya sabían por dónde ir, qué hacer y dónde comer, la historia del lugar. Entonces, ha sido una experiencia positiva. Mm. ¿Y qué te motivó a elegir Cusco como tu destino de viaje? Bueno, yo creo que primero eliges Cusco porque Machu Picchu es tan famoso que todos quieren ir y para ir a Machu Picchu tienes que ir a Cusco. Pero la verdad es que yo quería ir a Cusco porque me fascina la idea de la capital, que era la capital del Imperio Inca. Esta historia me gusta, quería descubrir más. Y la verdad que cuando llegué sentía una energía muy diferente a los otros lugares y eso me motivó demasiado para seguir descubriendo, yendo a los museos, para saber más, ¿no? De la cultura de ese sitio. Ujú. Entonces sientes que fue otra vibra cuando fuiste a la selva o cuando fuiste a Puno o a Ica, fue totalmente otra vibra. Sí, sí, sí. La vibra de Cusco es algo único. Sientes este lazo que tienen con la historia de los incas que en otros sitios no sentí tan fuerte como en Cusco. Mm. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Cusco? En Cusco, una semana. En Cusco, como en la región de Cusco, no solo en la ciudad. Ujú. ¿Y qué lugares turísticos visitaste? Eh, bueno, los primeros días estaba en Cusco, luego he ido a la montaña de Siete Colores, de allá el tour del Valle Sagrado, entonces era como Ollantaytambo, Urubamba, ¿cómo se llama ese otro sitio? Pero bueno, todo el Valle Sagrado. Y luego Machu Picchu. ¿Y cuál fue tu favorito? Machu Picchu. Machu Picchu ha sido una experiencia muy fuerte en mi vida. La verdad que llegas allá y yo tenía miedo que era algo solo que como muy famoso, pero la verdad merece la pena. ¿Y podrías describir la cultura y la hospitalidad de la gente de Cusco? La gente sí era bien hospital, pero yo creo que eso depende del hecho de que en Cusco hay tantos turistas que ya están acostumbrados a recibir gente, ya saben cómo relacionarse con extranjeros y todo. Entonces, sí, me sentí bien acogida porque ya saben cómo hacerlo, diría. ¿Y la gente te hablaba, o sea, los guías te hablaban en inglés o cómo fue? Los guías en general siempre hablan en español y en inglés y cuando te ven y te ven extranjero ya empiezan a hablar en inglés y de hecho se sorprenden cuando le digo como que me pueden hablar en español porque le parece raro, pero sí, al final me hablaban en español y yo creo que le hacía gracia que una extranjera pudiera hablar español, entonces sí, ha sido divertido. ¿Has tenido la oportunidad de experimentar y aprender sobre esta cultura? ¿Qué fue lo que más que aprendiste ahí en Cusco? Sí, ellos nos explicaron muy bien cómo es que se originó todo ese como de la agricultura, que se desarrolló el lugar, cómo hacían para calcular las estaciones, cómo cosechaban, cómo domesticaron las papas, cómo hacían chichas y todo eso, lo de los sacrificios humanos, como este que se construyó Ollantaytambo, Machu Picchu, cómo hacían. Entonces, ha sido
una buena forma de aprender sobre la historia y la cultura de Perú. Y cuando fuiste a Cusco, ¿te enteraste del turismo rural comunitario? A ver, ¿sabes qué es el turismo rural comunitario? No. Bueno, es permitir que los visitantes puedan tener la oportunidad de disfrutar un entorno físico y humano en las zonas rurales, que puedan convivir con estas personas. Uh-huh. Entonces, ahora que ya sabes esto, cuando fuiste a Cusco, ¿te enteraste de eso? Yo creo que Cusco, siendo tan turístico como es, no es tan fácil conocer algo de turismo rural. Esto más bien yo creo que lo he visto cuando he ido en la selva y no cuando estaba en el Cusco. Ah, ya. Y por ejemplo, si hubieras tenido, o sea, estos días que has estado en Cusco, ¿qué hubiera cambiado para que tú hubieras tomado ese? Yo creo que sí conocía antes ese tipo de turismo, sí podía explorar lugares que no eran necesariamente estos, que son solo turísticos, pero como en Cusco hay gente de todo el mundo y solo están publicitados esos lugares muy famosos, por eso es que no fui, no porque no quise, sino porque no sabía y no tenía la oportunidad de hacer algo que no fuera solo turístico. Ah, pero entonces estándar. sí lo hubieras tomado. Sí. Ah. Solo es que no conocía a nadie que me dijera, ya puedes hacer eso o aquello, solo las cosas más mainstream, ya. ¿Y conocías el turismo rural comunitario con otro nombre? Sí, yo creo que sí tenía la idea de qué es, pero no sabía que se llamaba turismo rural comunitario. Ya, claro. ¿Y has participado en alguna actividad, como mencionaste, de la selva? Sí, yo diría que sí, eso es la selva. ¿Y qué hiciste? Como he llegado en la ciudad de Iquitos y solo pude acceder a ese tipo de turismo porque ya tenía unos amigos que vivían allá en Iquitos y conocían unos guías locales, no guías, sino personas, ¿no?, indígenas de la selva, que ofrecían unos días donde te podías quedar con ellos en su comunidad a experienciar un poco lo que es la vida de la selva. Entonces, desde Iquitos he tomado un barco durante unas horas navegando en el río Amazonas y he ¿Cuántas llegado... horas es tú? 4 o 5, dependiendo, sí, 4 o 5. Y Wow. luego llegas en la selva, Ajá. donde ya no hay señal, no hay electricidad, porque estás bastante lejos de la ciudad, ¿no? Ujú. Y entras en la selva y nos hemos quedado 5 días allá viviendo como ellos viven, pues entonces sin nada, sin electricidad. ¿Y qué hacías en un día normal? En un día normal, bueno, te despiertas como a las 5 de la mañana, cuando es que... Sí, porque cuando hay sol te despiertas, porque no es que hay... Estábamos en una estructura que no tenía paredes, ¿no? Entonces, como con la luz del sol te despiertas y luego sí, por la mañana ellos empiezan ya a cocinar el desayuno y estamos cocinando con ellos y luego íbamos en la selva así a caminar o en bote. Dependiendo, algunos días íbamos a pescar porque necesitamos pescar para comer y sí, sí, lo que hacían ellos en su vida diaria y luego volvíamos. ¿Y qué tal? ¿Pudiste pescar algo? No, no logré. Ellos estaban pescando piraña, pero intenté, pero no funcionó. Y luego, no sé, una tarde, por ejemplo, nos íbamos en el río Amazonas a bañarnos y a ver el atardecer allá, o podíamos ir a hacer, no sé, caminadas en la selva, a ver los monos. Hemos hecho varias actividades y por la noche hacíamos, no sé, una fogata para estar allá y hablar con la comunidad. O habían fiestas de esa comunidad en la selva donde tomaban chicha, esta chicha de jora. Uh-huh. Y ha sido muy interesante porque es un estilo de vida que es muy diferente al nuestro y no sé, a las 5, a las 6 ya están todos otra vez en casa porque como a las 6 ya atardece y no hay luz, no puedes ver, entonces la gente se va a dormir como a las 7, a las 8, así, por eso es que se despiertan muy, muy temprano. Y sí. ¿Y la gente les hablaba en inglés? ¿O? No, allá nadie hablaba inglés, entonces solo nos hablaban en español. Ah, ya. ¿Pero habían otros turistas o solamente estaba tu grupo? No, sí, habían otros turistas, pero tenías ¿Y también hablaban que español? hablar español, porque allá no hablaban
imagínate, ya es algo especial que algunos hablaban español, porque la mayoría hablaba el idioma indígena local. ¿Ah, sí? Sí, entonces no con todos pudimos comunicar, solo con los que ya están en esa Como dinámica los de más turismo, jóvenes. sí, y hablan español, los que quizás se fueron a vivir a Iquitos durante un tiempo, entonces aprendieron, porque si no, ya no hablan ni español. ¿Y tú viste que habían personas que no hablaban español? Sí, 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 cuando fuimos, porque algunos chicos fueron a hacer la ayahuasca, por ejemplo, otros rituales, y habían los chamanes y esas comunidades que no eran las donde nos estábamos quedando, sino otras, Ujú. y allá hablaban en un idioma y yo no podía entender nada de lo que decían. ¿Ah, sí? Sí. Y tenían todas sus vestimentas típicas y hacían artesanía, pero no hablaban español, entonces no había forma de comunicar con ellos. Algunos guías sabían traducir y sí entendíamos, pero si no fuera por eso, no había forma. ¿Qué recomendarías a otros viajeros interesados en el turismo rural comunitario? Yo digo que sería bueno encontrar a alguien que te pueda pasar unos contactos, porque sí es lindo, ha sido lindo ir a Cusco y visitar los lugares que todos visitan, pero el turismo rural comunitario es un tipo de experiencia diferente que cambia tu manera de vivir ese lugar y de ver las cosas, y es algo que hay que vivir una vez en la vida, entonces le aconsejarías a todos de intentar hacer algo así. Claro, porque tal vez todo lo que vistes en la selva es totalmente diferente a lo que pudiste haber visto en el Cusco, Ya. que no era ir a las cataratas, no era como Sí. que pescar pirañas y todo eso. El trabajo en realidad que nosotros estamos haciendo es para una organización que hace turismo rural comunitario que se llama Pitaya. Esta organización está liderada por mujeres y bueno, lo que ofrecen es actividades como ganadería, ordeño, elaboración de quesos, también iconografía textil y rutas turísticas. Y también ofrecen el trekking, que es hacia el Nevado Zangate. Ujú. Y bueno, además de todo esto, tú te puedes quedar en su casa con ellos y te dan hospedaje, alimento y todo esto. Entonces, ¿qué te parece la idea de este proyecto sea liderado por mujeres? Yo creo que sería muy, muy bien tener ese proyecto. Por ejemplo, yo seguro que haría algo así con ellas. Me gusta la idea del empoderamiento de mujeres y que sea algo más auténtico que, sabes, lo que todos van a hacer allá en el Cusco. Ujú. ¿Qué opinas sobre estas actividades mencionadas de la ganadería, del trekking? ¿Te parecen atractivas, interesantes para ti? Sí, y también conociendo los tipos de turistas que están allá en el Cusco, creo que es algo que le podría interesar a muchos. Sobre todo los que sí están acostumbrados a viajar de verdad y no hacer solo cosas así para poner historias. Yo creo que serían muy interesados a vivir, sobre todo lo que dijiste, que te puedes quedar en casa con ellos para vivir un poco más de lo que es la cultura. Porque, por ejemplo, en mi caso yo sí vivo en Perú, pero alguien que solo se queda 3 semanas, la verdad es que si te vas a Cusco y solo haces esas cosas, no vas a poder entender nada de lo que es la cultura local. En cambio, con ellas, que puedes hacer esas actividades, cosas típicas del lugar, yo creo que sería muy interesante para un extranjero hacer eso. Sí, porque tú ahora ya estás mucho más tiempo acá, entonces Ujú. como que ya sabes un poco, ya casi eres peruano. ¿Cómo piensas que se puedan atraer a más turistas internacionales a participar en este tipo de turismo rural? Yo creo que lo más importante sería simplemente el marketing, como que la gente conozca estas cosas, porque luego no creo que tienes que convencerlas, porque es algo que veo que puede ser muy interesante para muchos. Entonces lo importante sería que ellos tengan la oportunidad de conocerlo, porque si llegas al Cusco y en las agencias de viaje solo hay esas cosas así, obvio que van a elegir eso. Pero Claro, yo las creo más que conocidas, ¿no? sí, si tuviera buen marketing, eso podría funcionar. Ya. Y si decidieras visitar a Pitaya, ¿qué esperas encontrar en términos de experiencia y aprendizaje? Ya que como ya vistes lo de la selva, ¿qué te gustaría?
encontrar ahí. Me gustaría algo así, como que sea auténtico y no que hagan cosas para nosotros, sino que nos lleven en sus vidas diarias, ¿no? Hacer con ellos lo que ellos habrían hecho en cualquier otro día. Y aprender, como, no sé, que hacen esos telares, el queso, lo que sea, que suelen hacer y saben hacer, eso que podemos aprender algo de sus Ya, experiencias. Que sea real Sí, que sea real. Ya, no que porque ustedes están, vamos a hacer esto, Ya. vamos a dejar de hacer esto y así. Sí, Y entonces te encantó. O Sí. sea, tú le recomendarías, si cuando regreses a Italia, le recomendarías a tus amigos. 100%. ¿En la selva o tal vez también te gustaría como que pruebe, no sé, en el Cusco o en Arequipa? Sí. Si tuviera la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, en el Cusco, como es un lugar lleno de cultura, yo creo que sería lo ideal. Y por ejemplo, si tú buscarías esto del turismo rural comunitario, ¿en qué aplicaciones tú buscarías eso? Eso es que no sé. Quizás debería aparecer en el internet, como busco tours Cusco y Ajá. podría salir allá. Porque ya. yo sí buscaba en el internet y me salían solo los tours estos de... Ya. Pero siempre buscabas como en el buscador de Google, Sí. no en Instagram, no en TikTok, no. No, en el buscador de Google, sí. Ya. ¿Y tú crees de que, porque mira, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros, yo en particular, si quiero buscar una cafetería, lo busco en TikTok. Sí, también. Entonces, ¿tú cómo crees que, o sea, Yo creo que de los la parte del otro jóvenes- lado, pero si tenemos la enfermedad, pero la parte del otro lado, porque no creo que usen mucho TikTok, ¿o sí? O sea, tus amigas, tu hermana utiliza TikTok, Sí, utilizan. tu hermana. Sí, mi hermana sí. Mi hermano lo habría buscado en TikTok, seguro. Y tus amigas que están aquí haciendo también esto, no. Instagram o el buscador de Google. Yo creo que dependiendo de la edad. Cuanto más jóvenes, tanto más es posible que busquen en TikTok. Gracias, Livia, por ayudarnos en esta entrevista. Ha sido un placer.